Y vamos a continuar también con la primera carta de Pedro, que nos está trayendo hermosa enseñanza, sorpresas muy gratas también. Y la prédica para hoy la he titulado "Lo que haces muestra lo que crees". Y eso es algo importante para que meditemos y lo pongamos por obra. Existen muchos dichos comunes que, aparte de ser muy conocidos en el ámbito de los seres humanos, pues reflejan circunstancias cotidianas. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado la frase de tal palo, tal astilla. Seguramente la han escuchado porque eso nos muestra que los hijos generalmente tienden a reflejar cómo es el carácter de los padres. Entonces, de tal palo, tal astilla. Vemos al padre y vamos a ver cómo va a ser el hijo en el futuro. Otro dicho que seguramente lo han escuchado es: dime con quién andas y te diré quién eres. También un dicho muy conocido que muestra que cómo reflejamos en base a las personas con las cuales nos rodeamos. Si nos rodeamos de gente sabia, pues terminaremos siendo sabios. Si nos rodeamos de gente que no está en buenos pasos, pues terminaremos jalados a ese camino. Así que el Señor nos está llamando a entender esto. Ahora, hoy vamos a ver que al margen de esos dichos muy conocidos y muchos otros que también podemos citar, debemos amoldar nuestra vida, nuestra manera de vivir a Dios y no al mundo. Hoy le vamos a entender cómo hacer esto. Y personalmente prefiero usar otros dichos fruto de principios bíblicos, como por ejemplo, tal vez lo han escuchado: tu actitud es el aroma de tu corazón. Seguramente lo han escuchado. Y eso proviene de Proverbios 4:23. Porque sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, cuando nuestra actitud tiene un olor desagradable, es porque nuestro corazón no tiene la palabra del Señor gobernando ese corazón. En cambio, cuando nuestras actitudes tienen un aroma que agrada al Señor, es porque ese corazón está en el camino correcto. Y necesitamos meditar en esto. Otra frase que a mí me gusta mucho es: tus obras evidencian lo que crees. Y eso proviene de Santiago capítulo 2, versículo 17. Cuando Santiago está conversando con alguien y le dice: ok, déjame mostrarte mi fe por mis obras. Él no está afirmando que la salvación es por obras. Él está afirmando que alguien salvo va a tener las obras de Cristo en su vida. Y tú puedes evidenciar si alguien no solamente es creyente, sino que ha rendido su vida completamente al Señor en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en las decisiones que toma y cómo influye a otras personas. Y hoy vamos a entender eso de manera clara, porque mi propósito es que juntos, a través de las Escrituras, entendamos por qué debemos ser santos, porque hoy tendremos un llamado claro de Dios para nuestras vidas de ser santos. Y no solamente vamos a escuchar el llamado de Dios para ser santos, vamos a entender qué significa ser santos. Necesitamos entender qué es ser santos. Continuemos con la primera carta de Pedro. Abran sus Biblias en el capítulo 1, versículo 10 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 16. Dice la palabra del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad
por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a dividir este pasaje en 3 partes, porque es importante que hablemos de la bendición del Evangelio para nuestro tiempo. Con los versículos 1 al 12, Pedro nos ha mostrado y ha puesto las bases de la gracia de la salvación. Lo vimos de una manera muy clara. Vimos que Dios Padre, vimos que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo intervienen de manera activa en la salvación. La hacen perfecta y la hacen continua. El Padre en la eternidad esbozó el plan de salvación pensando en ti porque te amó con amor eterno. El Hijo se entregó sin condiciones por ti porque te amó, te ama y te amará siempre. Y el Espíritu Santo te toma y comienza a obrar en ti hasta perfeccionarte a la imagen de Cristo. Y ahí entra la labor del creyente, permitir la obra del Espíritu Santo todos los días de tu vida. El Espíritu Santo no te va a obligar a obedecer. El Espíritu Santo te va a llevar a la palabra y te va a exhortar y es tu decisión obedecer al Señor. Es tu decisión. Y las consecuencias, para bien o para mal, las cosecharemos nosotros con nuestras acciones y actitudes. También hemos encontrado que Dios ha separado una herencia eterna para ti, porque nos ha hecho coherederos con Cristo. Y esa herencia está guardada en el reino de los cielos, donde es incorruptible, inmarcesible, no se marchita. Y te está esperando. Y el Señor cuida de ti, cuidará de ti, para que el día en que seas llamado, tú puedas adquirir esa herencia y gozarla y vivirla. Y también hemos visto que tu salvación, mi salvación, está siendo probada, está siendo purificada a través del fuego de la prueba. Y el Señor lo permite en amor, porque quiere sacar de nuestra vida todo aquello que no le agrada. Y Pedro cierra esta parte con la acción de los profetas antes de la llegada de Cristo. Pedro está mostrando que estos profetas investigaron con diligencia, escudriñaron las profecías, escudriñaron la palabra, viendo el tema que comprende la gracia de Dios para la salvación. Y lo que Pedro afirma es impresionante, es alentador y es para ti. Porque esos profetas indagaron el tiempo del cumplimiento de la profecía, indagaron las circunstancias, ahondaron acerca del Mesías. Y esto obviamente trajo conflicto a los profetas. Para nosotros es claro que Cristo vino, se entregó por nosotros, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y Él volverá por segunda vez para reinar con poder y gran gloria. Es claro para nosotros, pero esto no estaba claro para los profetas, porque ellos se adentraban en las profecías y entendían que había un Mesías que iba a sufrir, y después veían un Mesías que iba a gobernar y reinar. Ellos leían el Salmo 22, leían Isaías 53 y no podían conciliar esto. Y no comprendían. No sé si alguna vez han estado viajando en la carretera y a lo largo han visto 2 montañas. Que a la vista nuestra las montañas están lado a lado. Pero cuando nos acercamos a la montaña nos damos cuenta que entre una y la otra hay una distancia, un valle que las separa de manera impresionante. Algo así sucedía con los profetas. Ellos veían al Mesías que iba a sufrir, ellos veían al Mesías que iba a reinar, y ponerlos lado a lado para ellos era algo difícil, muy difícil de comprender.
nosotros entendemos que entre el Mesías que sufre y el Mesías que reina hay un espacio de tiempo donde nosotros, la iglesia, tenemos una misión, y la principal misión a la que somos llamados es a ser santos. Santos, santos, para reflejar quién es nuestro Padre. Los profetas se preguntaban, ¿cómo es posible que un Mesías que muera pueda reinar con poder y gran gloria? Había conflicto para ellos. ¿Te das cuenta tú lo que esto quiere decir? Que hace muchos siglos atrás, los profetas entregaron un mensaje de paz. Los profetas entregaron un mensaje de gracia y misericordia, pero este mensaje, ¿sabes para quién era? Para ti y para mí. No fue precisamente para ellos. Ellos lo recibieron, ellos lo predicaron, ellos lo escudriñaron. Y ellos tuvieron fe en el cumplimiento de esta profecía. Pero esta profecía fue cumplida para ti. Así que despierta, iglesia, porque tienes el privilegio de estar en el tiempo que Dios ha separado para que puedas ser testigo de la obra de Cristo. Y puedas esperar con ansias el cumplimiento de lo que esperamos. Y a veces no nos damos cuenta de esto, porque estamos inmersos en nuestras situaciones y pensamientos. Y a esto es impresionante cómo se suma el interés que tienen los ángeles por el tema de la salvación. Porque Pedro dice que ellos anhelan. Y esa palabra tiene una fuerza impresionante. Ellos desean con todas sus fuerzas, quieren ver el desarrollo del plan de salvación en tu vida. Ellos están atentos a cómo se está llevando el plan de salvación en tu vida, cómo el Espíritu Santo está perfeccionando la obra de Dios en ti, cómo el Padre está llamando a los perdidos. Los ángeles están atentos a eso porque les es algo impresionante. Es impresionante para ellos. Y es como que se inclinaran con interés para ver lo que está pasando. ¿Y cuánto está progresando el Evangelio? ¿Sabes? Los ángeles no se están interesando por quién va a ganar las siguientes elecciones, quién es presidente en tal país, quién es el campeón del mundo en fútbol. No les interesa eso, les interesa la obra de salvación en tu vida. Eso les interesa. Y me llama la atención el interés de los ángeles que ellos ponen en este tema. Y cómo las personas que son los directos recipientes de la gracia de Dios lo dejan de lado. Cuando nosotros perdemos el enfoque de la salvación, perdemos el gozo de la salvación y la amargura acude a nuestra vida. Hermanos, hoy el Señor nos llama a santidad. Cuando dejamos de lado el tema de la salvación, corremos un serio peligro. Este tema que lo hemos alcanzado por gracia, porque si tan solo entendiéramos que la conversión de pecadores, la obediencia de los creyentes produce un gozo tan grande, no solamente en el corazón de Dios, sino en el entorno de Dios. Alegría en el entorno de Dios. ¿Cuál es el entorno de Dios? La palabra muestra que hay ángeles que sirven hacia el trono de Dios y hacia afuera del trono de Dios. Y ellos se alegran cuando un pecador se salva. Ellos se gozan cuando un creyente rinde su corazón al Señor y comienza a vivir en santidad, comienza a vivir en obediencia. Ellos se alegran. Lo dice Lucas capítulo 15, versículo 7. Jesús dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esto podemos aplicarlo a creyentes e incrédulos.
Hay más gozo en el cielo por un pecador, un inconverso que se arrepiente y es salvo. De la misma manera que hay alegría y gozo por un salvo que comienza a vivir en santidad y persigue esta santidad. Ese es el gozo del Señor. Y Lucas 15, versículo 10, un poco más adelante dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo que está diciendo acá Jesús es delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles? Está el Señor en persona. Entonces los ángeles están viendo el gozo de Dios por tu salvación. Los ángeles están viendo el gozo de Dios por tu rendición a Dios. Y los ángeles ven cuánto le complace y se goza el Señor por esto. Ellos también se alegran. Así que si la salvación y la obediencia a la palabra no están produciendo gozo en ti, hay algo que no está bien en tu vida. Y necesitas poner eso a la luz de la palabra. Necesitas quitar estos lentes para que puedas ver con los ojos de Dios lo que Él quiere para tu vida. Es así que después de sentar las bases de la salvación hasta este momento, ahora que está claro cómo funciona la salvación en la vida de las personas, Pedro va a comenzar a describir cómo luce la vida de salvación en los creyentes. Pedro va a comenzar a describir qué evidencia una vida llena del gozo de la salvación. Así que si tú tienes hoy la certeza de que eres salvo, alégrate y gózate. Si aún el Señor no está en tu corazón, es tiempo de abrirlo y rendirte a Él y decirle: Señor, yo necesito tu salvación. Yo no puedo y me rindo a ti. Necesitamos hacerlo. Y cuando comprendemos esto, ahora Pedro comienza a describir paso a paso cómo luce una vida de salvación. Y el primer tema es una demanda para nuestra vida. Es una demanda que va a condicionar, o mejor dicho, va a guiar tu acción en cada área de nuestra vida. Esta demanda, amados hermanos, va a direccionar, va a impulsar tu vida como creyente en todas las áreas de tu vida. Y es una demanda de santidad. Quiero leerles de nuevo capítulo 1, versículos 13 al 16. Y presten atención a las palabras de Pedro. Porque él arranca y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué partes de tu manera de vivir? En toda tu manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Cuando Pedro arranca y dice por tanto, básicamente él nos está diciendo: ya que sabes muy bien que el Padre te amó con amor eterno, que el Hijo se entregó por ti sin condición alguna, porque te ama, y el Espíritu Santo obra con poder en tu vida para purificarte cotidianamente en el amor del Señor. Y además de esto, ya sabes que el Dios Trino ha reservado para ti una herencia en el reino de los cielos, y Él cuida de ti. Y Él cuida de ti. Es tiempo que sepas cómo funciona la salvación. Es tiempo que sepas qué es lo que Dios demanda para ti, para que tú puedas disfrutarla sin restricción alguna. Es tiempo de que te prepares para actuar
según la vida que Dios quiere para ti. Es tiempo que dejes de lado la vida que tú crees mejor para ti. Tú puedes poner en una balanza la vida que tú crees mejor para ti y la vida que Dios sabe y conoce mejor para ti. Y muchas veces nosotros escogemos lo que nuestro parecer nos llama. Pero hoy el Señor nos llama a dejar esto, a actuar. Ese es el sentido de esta frase, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Puede ser una frase un tanto confusa, pero en el tiempo en que Pedro escribió, esto era algo perfectamente entendible para ellos. Para los que no están familiarizados con el término ceñir, ustedes saben que en ese tiempo hasta los varones tenían una vestimenta muy particular. Entonces, lo que ellos hacían, ese vestido, esa como toga larga, lo que hacían era separar los pies, abrir los pies, y con las manos jalaban la punta de atrás de ese manto, o de esa túnica, o de ese vestido, y lo llevaban por delante. Cosa de que se formaba una especie de pantalón. Y eso lo metían en el cinturón para facilitar el movimiento. Hagan de cuenta ustedes que están con una toga, ¿de acuerdo? Una toga que va más abajo de la rodilla. Entonces abren los pies, separan los pies, meten las manos por entre los pies, agarran la punta de atrás y la jalan y la punta la meten en su cinturón. Se va a formar como una especie de pantalón o pañal, como quieran llamarlo, no importa. La idea es que las piernas estén libres para un trabajo que requería mucho esfuerzo. Eso quiere decir. Y los hombres hacían esto para comenzar a trabajar arduamente, para que no les incomode esa túnica, ese vestido, esa toga, para que no les incomode y puedan desarrollar su labor sin problemas. Así que hoy Pedro te está diciendo, sujeta tu entendimiento con el cinturón de la palabra, para que no te incomode en la acción que Dios demanda de ti. Pedro te está diciendo, ¿sabes qué? Tu entendimiento no te va a dejar caminar correctamente. Tu entendimiento no va a ayudar a esto, así que necesitas sujetarlo con el cinturón de la palabra para que tu caminar sea el que Dios quiere para ti. En pocas palabras, Pedro te dice, no dejes que tu entendimiento o lo que tú crees te impida actuar según la voluntad de Dios. Hoy necesitamos despojar nuestra vida de esto para comenzar a caminar como Dios quiere para nosotros. Y Pedro continúa y dice, para esto tú necesitas ser sobrio de manera perseverante. Debes perseverar en la sobriedad. No te dejes llevar por tu vana manera de pensar y vivir sin sujetar tu vida a Cristo. Eso es ser sobrio. Pedro te dice, actúa continuamente con esta idea en la mente. Atento. Mi Señor está en camino y quiero que me encuentre cuando llegue haciendo lo que me corresponde. El Señor viene. Y mi oración y mi anhelo es que te encuentre haciendo lo que Él te ha encomendado. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tal vez lo han vivido ustedes, tal vez como padres les ha tocado ver el otro lado, pero sucede que los padres se van a ausentar un par de días de casa. Entonces el hijo recibe la autoridad del padre para cuidar la casa. Y se le ocurre, hagamos una fiesta. Ya que no están los papás, llamaré a mis amigos, hagamos una fiesta. Y como sé cuándo van a volver, cuando se vayan mis amigos, limpio todo y todo queda en orden. Y se deja llevar. Pierde el sentido de la hora, pierde el sentido del tiempo y de repente se asusta cuando escucha
el sonido del garaje. ¿Cuál es su reacción natural? Comenzar a ordenar todo lo antes posible para que su papá no lo pesque y sepa que ha habido algo que no estaba correcto, y comienza a hacer todo y mete las cosas debajo de la cama, debajo de los sillones, y hace todo lo que está a su alcance para evitar que el padre lo sorprenda haciendo algo incorrecto. El padre obviamente espera que cuando llegue el hijo haya hecho lo correcto. ¿Se imaginan la decepción del padre al encontrar a su hijo limpiando las evidencias de una fiesta? Imaginen cómo se siente el hijo al sentir que ha defraudado a su padre. Algo así sucede con nosotros, hermanos míos. Hemos recibido la salvación, hemos recibido la encomienda de Dios para nuestra vida, hemos recibido el llamado de Dios a santidad. ¿Cómo estás viviendo tú? Si el Señor llega hoy mismo, ¿cómo te va a sorprender? Cuando te vea, tendrá una sonrisa en su rostro y dirá: buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. O te dirá: oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto otro? ¿Dónde está lo que yo te he encomendado? ¿Por qué no lo has hecho? Eso es lo que Pedro pone en tu mente. Porque quien está esperando constantemente la llegada de Cristo no va a ser sorprendido, porque su actitud es la de un hijo obediente. Y quiero que sepas que cuando nosotros perdemos el enfoque, es decir, que dejamos de hacer lo que nos corresponde, tenemos demasiado tiempo para fijarnos en lo que no están haciendo los demás o en lo que están haciendo mal los demás. Nosotros necesitamos enfocarnos en el llamado de Dios para nuestra vida y cumplir la labor que el Señor nos ha encomendado. Es sencillo. Y así, en obediencia, cuando el Señor llegue, podremos rendir cuentas con alegría. Y ¿sabes? Pedro utiliza una palabra importante. La anterior vez se los dije que estamos hablando de hijos de obediencia. No solamente de un hijo que ha obedecido. Un hijo de obediencia es aquel que constantemente está obedeciendo. Lo vimos en el versículo 2 y lo volvemos a ver ahora. Pedro está hablando de hijos de obediencia, hijos que constantemente están haciendo la voluntad de su Padre. Ahora es nuestra decisión, hermanos míos, si tú eres un hijo de obediencia o eres un hijo de desobediencia. Efesios 2, versículos 1 y 2, hablan de esto y dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que tú escoges ser o hijo de obediencia en sujeción al Espíritu Santo que se te ha dado, o tú escoges ser hijo de desobediencia, dándole lugar al enemigo de nuestras vidas. Es una decisión que solamente tú puedes tomar. Hay ocasiones en las cuales yo me identifico mucho con Moisés. Porque cuando Moisés habló por última vez al pueblo de Israel, los reunió y desde el monte les dijo: hermanos míos, esta es la palabra de Dios, este es el mandato de Dios. Si ustedes escogen obedecer, estas son las bendiciones. Y comienza a enumerar todas las bendiciones. Si ustedes escogen desobedecerlas, estas son las maldiciones que ustedes van a traer a sus vidas y a su familia. Van a acarrear con esto por años. Y Moisés les decía: si por mí fuera, yo les haría escoger el bien, pero no depende de mí. Así que solamente puedo rogarles que escojan hacer el bien. Y hoy es lo mismo. Yo les ruego a ustedes que escojan hacer el bien.
De nuestra decisión depende que seamos creyentes entendidos en la palabra o ignorantes de la palabra, porque eso dice Pedro, que vivíamos en nuestra ignorancia, pero el Señor quiere que entendamos la palabra de distinta manera. Por eso es que Pedro nos dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, porque el Señor nos ha llamado a libertad. Hermanos, el Señor quiere que tú vivas una libertad que ni siquiera imaginabas en Cristo. Una libertad que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa palabra es la clave para entender nuestra actitud. Conformarnos. Porque eso pide Pedro, que no nos conformemos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Una mejor descripción es: no te amoldes. No te amoldes. Tú decides qué forma vas a tener. Tú escoges la forma que tendrás. ¿A cuál te vas a sujetar? O tú te sujetas al molde de este mundo, o te sujetas al molde de Cristo. No hay algo intermedio. O te amoldas al mundo, o te amoldas a Cristo. ¿Qué escoges tú? Ahora, según Juan 16:33, hermanos, ¿quién ha vencido al mundo? ¿Quién ha vencido al mundo? Cristo venció al mundo. Entonces yo quiero que sepas que la victoria de Cristo en el mundo es el triunfo que ha entregado a su pueblo. Cristo ha vencido a este mundo. Entonces, ¿a quién te vas a moldar? ¿A un mundo vencido o a Cristo el vencedor? Porque Romanos 8:37 nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, somos más que vencedores. Es tiempo de tomar decisiones. ¿A qué o a quién nos vamos a moldar? ¿O al mundo o a Cristo? Y aquí está la demanda de Dios para tu vida: santidad. Debemos entender y debemos tener claro que la perfección que más destaca la Biblia sobre Dios, ¿sabes cuál es? La Biblia habla que Dios es amor. La Biblia habla que es el camino, la verdad y la vida. Habla de sus atributos, habla de sus nombres. Pero ¿sabes tú cuál es la perfección que más resalta la Biblia? Isaías 6, versículos 1 al 3. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. En el idioma hebreo original no había manera de magnificar algo. Nosotros podemos decir algo es santo o algo es santísimo. Súper recontra mega archi santísimo. Los hebreos hacían esto indicando 3 veces lo mismo. Santo, Santo, Santo. Es por eso que todo lo que Dios hace está gobernado por su santidad. Por eso su espíritu es santo. Por eso su amor es santo. Por eso la ira de Dios es santa. Todo cuanto Dios hace está gobernado por su santidad. Todo cuanto Dios hace está impulsado por su santidad. Entonces, que te quede claro que el Señor te llama a vivir en esa misma santidad. Porque todo aquel que es hijo de Dios también debe ser santo,
porque su Padre ya le dio el ejemplo. Y sabes, no solamente eso, debemos ser santos porque está en juego el honor de Dios. Está en juego el honor de Dios. Yo quiero preguntar hoy a todos nosotros, ¿nuestra vida le está dando honra a aquel que murió por nosotros? Si hoy ponemos nuestra vida delante de Dios, ¿esa vida le va a dar honra a aquel que murió por ti? ¿Tus palabras y acciones le dan la gloria al Señor? ¿O han mancillado la poderosa obra de Dios por la humanidad? Entendamos esto, hermanos. Reconozcamos esto. Y quiero que notes que Pedro está asentando su demanda como apóstol en un mandato de Dios. Encontramos 3 mandatos de Dios en el Antiguo Testamento, y sobre todo en Levítico. Solamente te voy a leer el versículo 7 del capítulo 20, Levítico 27. Nos dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y ese mismo mandato hoy resuena entre todos nosotros. Seamos santos, porque nuestro Padre es santo. Hermanos, que todos nosotros tengamos claro que a partir de hoy, la santidad no es una opción o una elección para tu vida. La santidad es una condición de vida. Así que tú no estás en posición de ver, ay, hoy día es feriado, así que hoy día no voy a ser tan santo como ayer. O si no, hoy día, ay, no quiero ser tan santo, así que no voy a ir a la iglesia. No estamos hablando de eso. No es una elección. No es una elección, es una condición de vida. Es una condición de vida. Porque el Señor nos ha llamado a esto. Así que Dios no te está pidiendo que seas santo de vez en cuando. Dios te está pidiendo que vivas en santidad. Que lo hagas. Ahora, seamos claros, el creyente verdadero no practica el pecado, lo cual no significa que ocasionalmente caiga en pecado, porque aún está con la naturaleza humana, aún está sujeto a tentaciones. Pero cuando lo hace, cuando cae en pecado, corre directamente a los pies de su Señor para ponerse a cuentas en lugar de huir de la confrontación. El creyente maduro en la fe hace eso. Restaura su relación con Dios y continúa creciendo en la gracia de su Señor, porque ha entendido el llamado de vivir en santidad. Ahora, si tú te preguntas, bueno, ok, entiendo el llamado del Señor, entiendo que no es una opción, es una condición de vida. ¿En qué áreas debo ser santo? Pedro ya respondió y dijo: en toda vuestra manera de vivir. Y sabes, para que no quede sombra de duda en ti, la carta de Pedro no deja cabos sueltos. Es hermosa la carta de Pedro, porque Pedro aborda una vida de santidad en lo que queda de la epístola y te muestra cómo debes vivir santamente en las 3 esferas que Dios ha establecido. Alguna vez les he comentado que Dios ha establecido 3 esferas en las cuales nosotros nos movemos. Y Pedro, de una manera impresionante, después de acabar de describir cómo luce la vida de alguien que es salvo, comienza a mostrar cómo debe vivir alguien en santidad. Primero, en su familia. ¿Tú quieres saber cómo Dios te ayuda a vivir santamente en el entorno de tu familia? Lo vamos a ver en el capítulo 3 de esta primera carta. ¿Tú quieres saber cómo vivir en santidad en la sociedad y todos los elementos que conllevan la sociedad? Lo vamos a ver con detalle en el capítulo 4.
¿Tú quieres saber cómo vivir en santidad en la iglesia? Pedro lo aborda de manera espectacular en el capítulo 5. Pero para que no te vayas con un poco de incertidumbre hoy, te voy a dar algún ejemplo de cómo Pedro aborda en esas tres áreas. En la familia. En la familia. Yo te pregunto algo. ¿Tu vida es un ejemplo a tus familiares de entrega, rendición a Dios? ¿O al contrario, tu conducta pone en riesgo su comunión con el Señor? Te pongo un ejemplo, mucho más específico. Los padres podemos caer en el engaño de Satanás que nuestra labor es cuidar a nuestros hijos del mundo. No caigas en este error. La labor de los padres no es cuidar a los hijos del mundo, porque esto es imposible. Porque estamos en el mundo. Hemos nacido en este mundo. Y cuando los padres caen en este engaño, ¿qué es lo que hacen? Sobreproteger a sus hijos para que no enfrenten al mundo. Entonces tú te preguntas, entonces, ¿cuál es la labor de los padres? La respuesta es sencilla. Nuestra labor es llevarlos a los pies de Cristo lo antes posible, para que ellos se aferren tan fuerte a Cristo, que la victoria que Cristo ha logrado sobre el mundo sea la victoria que nuestros hijos tengan. Nosotros jamás podremos vencer al mundo. Nosotros jamás podremos evitar que el mundo aceche a nuestros hijos, pero sí podemos presentarles la victoria que Cristo ya tuvo sobre el mundo, para que sea también la victoria de nuestros hijos. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Es uno de los temas que Pedro aborda junto con nosotros en la familia. Sigamos. Otro ejemplo, en la sociedad. ¿Respetas a las autoridades y normas del país, del departamento o incluso de tu trabajo o institución en la que estás? Ya sea que estés estudiando y estés en un colegio, en una universidad o estés trabajando, no importa, donde sea que estás. ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué das una coima, una mordida, como queramos llamarle? Pues porque todo el mundo lo hace. ¿O estamos viviendo en santidad conforme a la palabra del Señor? Debemos entender también esto. Y Pedro nos enseña cómo vivir en santidad en la sociedad. Y Pedro toma un tiempo especial para la iglesia. Otra pregunta, respecto a la iglesia, ¿muestras tu amor a Cristo obedeciéndole incondicionalmente o condicionas tu obediencia a la palabra según la situación en la cual estamos? ¿Cómo está esta circunstancia en nuestra vida en la iglesia? ¿Cuántas veces en nuestro entender condicionamos la obra de Dios en nuestra vida? Es decir, muy bien, cuando haga esto, cuando pase esto, yo recién voy a obedecer al Señor. Alguna vez, cuando hay pastores que predican intercaladamente en una iglesia, alguien puede decir, no me cae este pastor, así que este domingo no voy a ir. Cuando predica el otro pastor, voy a ir. Condicionamos nuestra obediencia al Señor a las circunstancias. Esto es peligroso, porque muestra la condición de un corazón rebelde. Y el Señor no quiere eso para nuestras vidas. El Señor quiere que vivamos en santidad. El Señor quiere que vivamos reflejando la obra de Dios en nuestra vida, en todas las áreas. Y Pedro resume esto en estos tres ámbitos: la familia, la sociedad y la iglesia. Y nos da las herramientas hermosas para que entendamos el llamado de vivir en santidad. Que no quede duda, hermanos, Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Y Él demanda a sus hijos que seamos santos como Él lo es. Y no nos deja ahí.
nos da el mandato y nos da las herramientas y nos da su Santo Espíritu y nos da su palabra y nos da todo lo que necesitamos para comenzar a vivir en santidad. Simplemente debemos tomar la decisión de hacerlo. Ser hijos de obediencia o de desobediencia. ¿Qué escoges tú hoy? Porque hoy necesitas tomar esta decisión. Para esto nos ha dado su Santo Espíritu. Recuerda, su Santo Espíritu. Para que nosotros lo dejemos obrar según su sabiduría y no según la nuestra. Por último te pregunto, pues, ¿quién es más sabio? ¿Tú o Dios? La respuesta es obvia. Porque cuando Job se encontró en una situación similar, Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba este mundo? ¿Quieres ser santo? Escucha, medita, obedece y obra según la palabra. El Señor quiere eso para ti. Yo quiero preguntarte algo esta mañana. Lo que haces, y quiero que seas honesto contigo mismo, tu actitud, tus pensamientos, tu manera de vivir, tus palabras, lo que haces e incluso lo que dejas de hacer, ¿muestra que crees que Dios es santo? ¿Lo muestra? Lo que tú haces muestra que tú has comprendido que Dios demanda de ti que seas santo. Hermanos, es tiempo. Si entendemos que tenemos el privilegio de vivir el tiempo para el cual los profetas profetizaron de la gracia de la salvación para tu vida y para la mía, y que el Señor nos ha hecho sus hijos y coherederos con Cristo, y que Él cuida de nosotros y que las pruebas tienen el propósito de limpiar nuestra vida, hoy podemos levantar manos y decir, Señor, heme aquí, anhelo vivir en tu santidad. No tengo fuerzas para hacerlo, no sé cómo hacerlo, pero sí sé que tu Santo Espíritu que mora en mí me impulsará, me llevará, me enseñará a hacerlo. Y tu palabra se perfeccionará en mí. Oh, hermanos míos, mi oración es que esto se cumpla en ustedes.